Dije en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. Dice, y leamos todos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Bueno, uno lo lee y uno dice que entendió, pero vaya uno, aplique. No es fácil. Yo llevo como un mes, yo me he dedicado por meses enteros a algunos libros, Romanos, Juan, depende de lo que estoy predicando en su tiempo, le dedico más tiempo a la lectura, a la oración, al estudio. Hebreos me he dedicado ya prácticamente un mes profundizando bastante, orando, para poder tener alimento para todos. El libro de Hebreos, yo les decía la semana pasada que no es un libro que está escrito para todos, sino para los que creyeron y se alejaron, cayeron en tentación. Es una carta de exhortación para que no caigan en la tentación y abandone. Pero nos sirve también para las personas que vienen y están entendiendo la palabra por primera vez, no hay problema. Yo trato de enseñar de todo. Y el Espíritu Santo es el que nos concede esta oportunidad preciosa. La semana pasada, ¿recuerdan el título de la prédica de la semana pasada? Ancle su alma detrás del velo. ¿Por qué? Porque hablábamos que ancle su alma detrás del velo. Y hoy está diciendo, tenga la conciencia limpia ante el Dios vivo. Al unirlos, está hablando casi lo mismo, pero estamos como avanzando paso a paso un poquito más. Ancle su alma detrás del velo es porque, ¿dónde está mi amor? O sea, ¿dónde está mi Salvador? ¿Dónde está el que me amó? El que me amó por haber creído en Él derramó su espíritu y puso su amor en mi espíritu, derramando el Espíritu Santo. Es decir, hizo que nosotros experimentáramos el amor de Dios como una experiencia. La diferencia entre la religión y usted que viene acá o nosotros que estamos acá es que tenemos experiencia con Dios. Podemos experimentar a Dios en todo. Y una de las primeras experiencias que uno debe tener es el arrepentimiento y luego el bautismo y luego entrar en Cristo y luego recibir el Espíritu Santo y luego comenzar a crecer para salvación. Y les he dicho que muchas personas no alcanzan ni siquiera a entrar, otros no alcanzan ni siquiera a recibir y ya se pierden. Otros reciben la gracia pero con el tiempo se pierden. Caen en la tentación, el diablo los acusa. Entonces tuvimos varias prédicas, la sangre que estaba a la puerta de la salida, la sangre que estaba a la puerta de la entrada, la sangre que estaba en mi diario caminar, ¿sí? Y luego también
que nosotros tenemos un Salvador que traspasó el velo del templo. Entonces anclé mi alma detrás del velo. Es decir, que yo de ahí no me muevo. Mi amor no se mueve. No, ¿se acuerda el ejemplo que vimos la semana pasada de la mujer que traicionó a su marido después de 20 años de matrimonio? ¿Cuántas personas no traicionan a Dios o traicionan ese primer amor con solamente pasar 8 días o 15 días? Primero reciben que yo amo a Jesús porque me amó y a los 2 meses ya ¿dónde está Jesús? No vuelve a la iglesia. Entonces, ¿dónde estaba el amor que sentía, experimentaba? Vuelve a este mundo, quiere decir, traicionó a Dios. Y Santiago está diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero dice almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo? Entonces uno entiende que el adulterio es amar más a este mundo que amar el reino de los cielos. Entonces mi alma debe estar anclada en el reino de los cielos, donde está Jesús. Porque hablamos la semana pasada que es el velo, pero hoy vamos a entender verdaderamente que es el reino de los cielos. O sea, cuando hablamos que ancle mi alma detrás del velo, es porque no lo podemos ver. ¿Usted puede ver a Jesús ahorita? No, no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque Él se fue. Él resucitó, murió, como estaba según las Escrituras, resucitó y se fue, y Él ha de volver. Estamos esperando que vuelva. Esa es nuestra esperanza, que Él vuelva. Hablando del sacerdocio, el sacerdote entraba una vez al año, los sacerdotes entraban continuamente, como dice acá, en el lugar santo y hacían el culto que se hacía cotidianamente. Tenían que ir a prender las lámparas, poner los panes constantemente, prender el incienso. Pero una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía traspasar el velo, pero él no podía quedar allá. Ese sumo sacerdote, por más que era el sumo sacerdote, tenía que salir, y si no, pues allá ¿cómo hace para vivir? Tiene la debilidad, es que no es una persona eterna, ¿sí? Sino que muere, o sea que es muy débil. Bueno, entonces para tener la conciencia limpia ante el Dios vivo, nosotros tenemos que entender que Dios es eterno. Es Dios viviente, que es Dios. ¿Cómo es? Dios viviente, que es Dios eterno. O sea, Dios es eterno, es vive. Dios está vivo, ¿cierto? Es vivo. O sea que lo puede experimentar. Y también es eterno. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todos ellos murieron y Él permanece. Vino Jesús y todo, murió, resucitó. Y mucha gente muere, pero Él permanece. Usted y yo vamos a morir, pero Él permanece. Él está, Él vive, es Dios vivo, es eterno. Si nosotros llegamos a entender que es Dios vivo y que Dios es eterno, también podemos entender que lo que Él quiere hacer para nosotros son cosas eternas, cosas que usted y yo no podemos tener eternamente. Usted puede comprar todas esas cosas, todos esos bienes cotidianos, pero una cosa no puede hacer, es que eso le vaya a durar eternamente. Ni siquiera la felicidad que produce el tener esas cosas. Esa felicidad también. ¿No le pasa a usted que rápido quería comprar los zapatos de Pepitas que tanto le gustaban? Sí, pero resulta que el zapato de Pepita, mientras lo tuvo, le funcionó bien. Pero una vez que ya no funcionó, entonces el zapato de Pepitas ya no funciona. Y ya no lo emociona. Y usted puede comprar el carro último modelo que quería, pero resulta que ahorita el carro ya pasó de moda y ya no lo emociona, ya tiene que comprar la versión que sigue. O sea que nunca es feliz, nunca llena, porque esas cosas no son eternas, porque tampoco nosotros somos eternos. Y hablábamos, aún el amor de este mundo, el amor que la gente habla, también se acaba. Muchas personas dicen, hay una canción que dice que el amor acaba. Hay otras personas que dicen que su amor se acabó. Hay otras personas que dicen, pero ¿por qué antes me amaba y ya no me ama? Me juraste en el altar que me amabas y ya no me amas. ¿Por qué será que eso se acabó, se desgastó? Es que el amor fue de los sentimientos, no dependió verdaderamente del ser como tal que podía estar con él para siempre. Uno no ama a una persona ni permanece con ella porque es linda, porque la belleza se acaba. Un día la belleza se acaba, la vio.
Que da vergüenza. No. ¿Qué tal que el amor dependiera de los sentidos, es decir, de los sentidos de los ojos, del gusto, del tacto? Es que nosotros no dependemos del amor de Dios por el gusto. Dios es eterno y si nos va a amar eternamente. Y no nos va a amar porque usted es lindo, o porque usted es feo, o porque usted es negro, o porque... No. Él lo ama porque usted lo ama, lo amó, lo va a amar a Él. Primero nos amó Él, fue la prédica de la semana pasada. Nosotros no podíamos amarlo porque no habíamos experimentado su amor. Pero no hay una persona en este mundo que diga que ama a Dios sin que Dios lo haya amado primero. ¿Sí o no? Hay personas que no han recibido el amor de Dios y dicen, papito Dios, yo te amo. Pero sí, y reciben la gracia y se van a adorar a la Virgen o a adorar a Mahoma. Entonces, ¿por qué dice que ama a Dios? Si Jesús dijo que yo soy el camino y nadie puede venir al Padre sino por mí. O sea, si usted quiere amar a Dios, el camino para amar a Dios es que ame al Hijo, que amando al Hijo usted ama al Padre. Mire lo que pasa cuando uno va a recibir las notas de los hijos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando va de pronto se está graduando o se va a graduar su hijo y dice que vamos a felicitar a un niño, a los padres de un niño que fueron un niño que fue el más inteligente y ganó beca. Y entonces uno esperando allá dentro de todos, ahora se gradúa Daniela, ¿no? Entonces uno quisiera estar allá, vamos a darle una beca al exterior para la mejor alumna de la promoción. Entonces uno, que sea Daniela. Y de pronto no, y es Daniela. Entonces, ¿quién se siente feliz? Ay, esa es mía. O ustedes, lo mismo, ¿sí? Gabriela o Gaby o Juan. Y que todo el mundo aplauda a Juan o a Vale porque le dieron mención. Entonces, ¿quién recibe esa gloria? ¿Quién recibe? Pues los papás. Entonces, no hay una forma de amar a Dios si no se ama a Jesús. Y no se puede amar a Jesús si no se recibe la gracia. Entonces, cuando nosotros amamos a Jesús, pues, y Jesús se fue, entonces, ¿dónde quedó nuestro corazón? Los discípulos, cuando Jesús murió y fue alzado al cielo, entonces se quedaron mirando y llegaron los ángeles. Oiga, recojan las babas. Usted que está mirando para el cielo, ese que vino, que se fue, va a volver otra vez. Ya no ponga más al cielo. Él va a volver. Por eso, Maranata. Maranata, ¿qué quiere decir? El Señor vuelve. Tenemos la esperanza que nuestro Señor vuelve. ¿Sí? Pero mientras Él vuelve, ¿dónde está? Está detrás del velo, hablando espiritualmente en el culto. Está en el reino de los cielos de una manera real. ¿Sí? Real. Bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la conciencia que Dios quiere con la que nos presentemos delante de Él? Porque uno tiene que limpiar su conciencia para presentarse delante de Dios. ¿Ustedes saben qué es la conciencia? Voy a decirlo de una manera sencilla para que me pueda entender. Es como algo que pertenece al espíritu del hombre, que en su creación Dios puso en cada uno, como cuando crearon los computadores o los celulares y pusieron dentro una memoria. ¿Sí? Una memoria. Esa memoria contiene una conciencia. Todo está metido como en una voluntad. Está la voluntad, está la conciencia y está la memoria. Si nosotros no tuviéramos memoria, no podríamos tener conciencia del pasado, ni podríamos tener hacia el futuro si no tuviéramos voluntad. O sea que la voluntad y la conciencia nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante y al presente. La conciencia es algo que no pueden operar los médicos. Los médicos pueden operar el corazón, las manos, los pies, todo lo que sea la parte tangible. Pero dígale a un médico, mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo tiene mala conciencia, necesito que se la arregle. Sí, señor, que entre al quirófano y le pongan anestesia. Y la abren ¿y dónde pusieron la conciencia? ¿Dónde encuentra la conciencia? No la encuentra. ¿Qué es lo único que puede llegar hasta la conciencia? La palabra. La palabra de los hombres y la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a poner un paréntesis ahí. Acuérdese que la conciencia, estamos hablando de la conciencia. Si usted quiere conocer la conciencia de Dios, ¿qué debe conocer? El tabernáculo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. ¿Sí? El tabernáculo es un templo. Y si el templo es el cuerpo, entonces en el cuerpo de Jesús se encuentra la conciencia. ¿Es así o no es así? Voy a decirlo otra vez. Jesús durante mucho tiempo, bueno, vamos a irnos un poquito más atrás más bien.
Hablando de la conciencia, cuando Dios creó al hombre, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en mi huerto no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. Es decir, que él no tenía conciencia de pecado ni de muerte. No tenía consciente, sino que serás pecador o morirás. ¿Sí? No era ingenuo en cuanto al pecado y era ingenuo en cuanto a la muerte, porque dijo que si comes, morirás. Y Romanos está diciendo que como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. O sea que ni conocía la muerte, ni tampoco conocía la ciencia del bien y del mal, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre desobedeció y salió del huerto, Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Él dijo: me escondí porque tuve miedo. Dijo: porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé, no comieres de él? Es decir, ¿quién cambió su conciencia? Usted, porque ahorita es consciente de eso. La conciencia es el valor que el hombre tiene, que puede mirarse a sí mismo y puede mirar también su entorno. ¿Qué afecta? ¿Cierto? Es que las personas cuando tienen mala conciencia le dicen: pero por favor, sea consciente, y sigue como si nada. O sea que hay personas que tienen la conciencia enferma. Son enfermos de la conciencia. ¿Desde cuándo? Desde que salimos del huerto del Edén. ¿Sí? Unos tienen un poquito más de conciencia, unos tienen menos conciencia. ¿Qué fue la conciencia que el hombre aprendió? La ciencia, que es la ciencia del conocimiento o conciencia del bien y del mal. Es decir, que el hombre ahora es consciente del bien y del mal. ¿Sí? O sea que puede llegar a decir: esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Pero antes no necesitaba eso porque era inocente. O sea, delante de Dios no le puede decir: esto es malo. Ay, Señor, yo no sé qué es malo, yo no sé qué es bueno. Era inocente. Nadie le había hecho conocer qué era el bien y el mal. Pero esa conciencia que el hombre tiene se cauterizó, se dañó, se alejó de la palabra de Dios y ya no recibe la palabra de Dios como un consejo. Dios le dijo: no coma, se lo dijo como un consejo. Cuando usted aconseja a una persona, ¿usted ha sido consejero de alguien? ¿Ha dado consejos? Y justo el consejo que usted da es el que no hace. Es raro. Uno dice: mire, yo de usted no haría esto, yo de usted haría tal, yo de usted haría tal cosa, y justamente hace todo lo contrario. ¿Sí o no? No es decepcionante. Ay, yo no les voy a decir nada. Usted dice: yo no les voy a decir eso, ¿para qué siempre le digo? Y usted nunca me hace caso. No deje el huevo en la esquina de la mesa porque está desnivelada y se le puede caer. Entonces la persona está mirando que antes algún día ya se cayó un huevo y que si lo deja ahí puede caer. Eso es como una cuestión como de tener un poquitico de sentido común, pero también de conciencia. Hay gente que lo pone ahí, se va y ay, yo no pensé. O sea, no pensó que eso puede afectar, que eso puede hacer daño. Hay personas que le hacen diferentes daños. Mire, entonces hay conciencia, hay diferentes tipos de conciencia. Es extraño. Voy a dar un ejemplo, pongan atención. Pablo Escobar, despierten. Pablo Escobar era una persona que ante su familia tenía buena conciencia, porque dicen que él amaba a su esposa y sus hijos y no quería ni siquiera tener, ¿sí o no? O sea que era un hombre admirable. La esposa, los hijos, la mamá, toda la familia lo amaban profundamente. Pero en cuanto a los demás, la conciencia no le servía para hacer una sopa de menudencias. Estaba despedazada. No servía para nada. El asesino de él, el que tiene el youtuber hoy en día, que es, ¿cómo es que le dicen? Popeye. Le dice: oiga, pero usted no le duele haber matado a tanta gente. Si yo no sé, yo tengo el alma muerta. A mí yo no siento nada. Yo matar después de uno, a mí se me muere el alma. Y yo matar para mí ya no es nada. Entonces ya lo hacen como una cosa que insensibiliza. Dice: después de que mata primero, ¿y usted sintió algo? No, para mí es normal, matar es normal. Y vaya usted que maten a uno de esos que mataron y van al cementerio y todo el mundo llorando y diciendo: pero este hombre, ¿cómo fue que hizo semejante magnicidio? ¿Cómo pudo matar a esa persona que era, ¿sí?, que iba a ser el futuro presidente o que iba a ser tal? Y no le cupo en la cabeza que también estaba pudiendo destruir a mucha gente, ¿sí? Es decir, Adán no tuvo conciencia de pecado cuando comió, porque fue la mujer la que lo indujo y lo comió porque la serpiente la indujo a ella y le hizo cometer el pecado satánico. Adán cometió el pecado involuntariamente, lo comió porque la mujer se lo dio y vio que no le había pasado nada.
Pero cuando ya él fue el que comió, fue cuando se sintieron desnudos y tuvieron temor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Pues restaurar la conciencia del hombre. Tratar de ayudarlo a recuperar la conciencia para que, aún sabiendo el bien y el mal, porque dijo que ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pueda manejarlo y pueda ser libre y ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, el primero que tuvo conciencia después de esto fue Noé. Noé le dijo: mire, va a haber un diluvio y va a llover, entonces haga un barco. Y va a haber un barco. Entonces él lo hizo. Y eran conscientes de la genealogía, que eran del mismo espíritu, que no se puedan casar con otros, que esas son mujeres sin espíritu. Ellos tenían como que manejan la conciencia. Son personas que estaban muertas en cuanto a que habían cometido el pecado de la desobediencia y se habían alejado, pero ellos están buscando a Dios y quieren escucharlo y quieren ayudar y quieren hacer la obra, quieren trabajar para Dios. Pero Dios está planeando una cosa mejor. Entonces, después de eso hubo otro que tuvo una conciencia mucho más grande. ¿Quién fue? Abraham. Abraham fue padre, o es el que se llama el padre de la fe, es decir, padre de los que temen a Dios. Recuerde que cuando él salió dijo: vete de la tierra, ¿sí?, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él salió. Cuando él salió, él no estaba pensando: ay, mis bienes, mi papá. No. Él tenía más bien conciencia hacia Dios y quería encontrar ese Dios que le puede dar el derecho de poseer la tierra, porque él entiende que la tierra la da es Dios. Y está conociendo a un Dios y él ve que es un Dios temible y poderoso y que cumple. Entonces, cuando le ofreció al hijo, le dijo: ofréceme el hijo, el que tú quieres, porque antes también ofrecían hijos a muchos dioses. Entonces, a Abraham te le dijo: sacrifícame tu hijo, porque en Ur de los caldeos sacrificaban hijos a los dioses. Inclusive hace poquito encontraba una tumba de niños sacrificados en Perú. No sé si ustedes vieron la noticia. Hacían sacrificios de los niños para sus dioses. O sea, era una costumbre sacrificar a sus hijos para sus dioses. Entonces llama a Abraham y dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero él lo había tenido ya cuando era cuchito. Entonces no podía tener otro. Sin embargo, era más temible y amaba más a Dios, que él obedeció y fue y iba a entregar su hijo en holocausto al Dios que él cree que es el Dios viviente. ¿Sí? Entonces le dijo: que en el tiempo de la vida yo volveré a ti. Pero antes que yo vuelva a ti, entonces este pueblo va a estar prisionero, tu familia y tu descendencia, en este lugar donde estás. Ellos van a estar cautivos 400 años, pero yo de ahí los sacaré, y de ellos allá serán, cuando los saque, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Van llevando la idea? Está conociendo a un Dios vivo, está entendiendo que Dios es eterno. Entonces Abraham murió sin ver eso, pero él creyó. Por eso Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Bien, lo primero que hizo Dios fue entonces llevar y cumplirle a Abraham, que creció el pueblo, que llegó los hijos, llegó la descendencia, llegó Isaac, llegó Jacob, llegaron los 12, y de los 12 se fueron a la tierra donde iban a estar 400 años, que ya Dios les había dicho, y allá estuvieron durante 400 años siendo ¿qué? Esclavos. Mire la conciencia. La conciencia de ese pueblo ya cambia ahí. Porque es que ellos son esclavos, pero esclavos de la carne. ¿Sí? Acuérdense que cuando Dios los sacó, dependiendo de la sangre de los corderos, ellos querían volver a Egipto. ¿Por qué? Decían: ay, es que allá comíamos cebollitas y la carnecita y allá teníamos harta comida, y querían volver. Porque eran esclavos allá de esa costumbre de la carne. Y sacarlos de esa costumbre no era fácil. No era fácil. Entonces los tuvo que sacar y tenerlos en el desierto 40 años para poder quitar esa costumbre o esa conciencia de esclavos de las cosas de la carne. ¿Sí? Estamos hablando el título es la conciencia. ¿Sí? Entonces, el hombre era inocente y luego tiene conciencia del bien y del mal, pero llamó a unos para mostrar cómo va a ser la salvación y la restauración de la conciencia del hombre, para que puedan dominar la ciencia del bien y del mal. Llamó a Abraham, le prometió que esa gente va a ser esclava durante 400 años, y yo los sacaré al desierto, allí seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Y luego llegarán a la tierra prometida. Eso fue lo que Dios le prometió y eso fue lo que Dios hizo. Llevaban ya los 400 años en Egipto y pasaron ya varias generaciones. Los que no pudieron adaptarse a esa conciencia, que hay un Dios vivo que ve por ellos, murieron en el desierto. ¿Fue así? ¿Se acuerda que los de 20 años hacia arriba murieron todos? ¿Por qué murieron? Porque no pudieron adaptarse a depender de Dios en el desierto. Quisieron volver
a lo que tenían habituada su carne, a los ídolos y a las comidas que tenían allá en Egipto. ¿Sí? ¿Me está llevando? Tenían la mente de esclavos. ¿Usted no ha visto la gente que es esclava, que tiene un trabajo y dice, no, cámbiese de trabajo, venga, ay, no, es que tal que pierda el trabajo, ay, no. Hay personas que las va a sacar uno de la familia, de la ciudad, ¿no? Y bueno, caminamos a ir, entonces, ay, no, ¿para qué no vamos por allá? No, aquí estamos bien, estamos contentos. No quieren como despegarles, da como miedo, ¿sí? Porque tienen como esclavizado. Hay personas que su esposa, su esposo, su novia, lo que sea, les pega y les da duro y las trata peor que un perro. El perro vuelve pero no quiere, pero déjela, mire cómo lo trata. No, pero es que qué tal que se consiga otra, no que se consiga otro, no que es que como que no, ay, no, y entonces está como esclavizado a un deseo de la carne. Mire cuántas personas no vienen a la iglesia porque dice que como tienen que diezmar, allá le quitan la plata. Son esclavos de la carne. No es que esa plata se la puede gastar en una casa o en un carro, ya estaría repartiendo almuerzos, estaría comiendo mejor. Cómprese un vestido en vez de llevárselo al pastor allá. ¿Acaso piensa que es a mí? Entonces, ¿con qué pagamos el arriendo, la luz y todo lo que hay acá? Es que el que no diezma es porque no tiene fe más bien. Porque el que tiene fe entiende, estoy yendo a una iglesia, esta casa ni es del pastor ni de nada, están pagando arriendo, agua, luz, teléfono, servicios, la escuela dominical, todos los otros hay que pagar. Si no diezma, no, dentro de un día, hermano, lo siento mucho, reunámonos en las casas porque los diezmos no alcanzan para pagar esto. Porque esto no es para mí, es para hacer la obra del Señor. ¿Sí? Si no, entonces, ¿de qué serviría el diezmo? Si yo me estuviera enriqueciendo, yo decía, bueno, no, es que necesito más gente que diezme, que ofrende, porque es que estoy sin carro. Pero yo que estoy pensando es que yo le pregunto a mi esposa, ¿hay plata para el arriendo de la semana entrante? No, este mes no alcanzo. Bueno, miremos a ver cómo hacemos, oremos. Hay una persona que oro mucho por ella porque en verdad diezma en Bogotá, sin venir a la iglesia, sin haberla conocido, pero recibe la enseñanza. Pero ella diezma desde Bogotá, nos ayuda a sostener esta obra para que podamos comprar las sillas, pagar todas las cosas. Porque es que el diezmo es algo que manifiesta que a Dios, que Él es vivo y que Él es el que creó los cielos y la tierra y que a Él le pertenece. Yo estoy del 100% que Él me da, yo estoy devolviendo el 90%. Eso es reconocer que Dios es vivo, está viviente, es un Dios vivo, que es dueño de lo que yo tengo, de lo que Él me da. Lo que yo tengo es porque Él me lo da. Si Él me lo da, yo le estoy devolviendo el 10% para que guarde mi 90%. Por eso reprende al devorador, porque yo estoy reconociendo que Él es el que me da todas las cosas. Cuando la persona no reconoce eso, pues el devorador entra y roba lo que no reconoce. Si usted no reconoce que viene de Dios, entonces el diablo dice, esto es mío. Entonces, como es mío, entonces se lo quita cuando quiera. ¿Me comprende? No es una cuestión de tener miedo, es una cuestión de tener fe. Bien, estamos hablando que ellos están teniendo una vida de fe en la conciencia que son esclavos en Egipto, esclavos de los deseos de la carne. Cuando nosotros los bautizamos, estamos llevando una vida de vivir en este mundo cómodamente y venir a la iglesia y ser cristianos. Ay, no, yo no quiero ser. Entonces comienzan a pensar en las cosas de la carne. Bueno, segunda etapa de la esclavitud. Dios los sacó de allá y los de mayores de 20 años hacia adelante pasaron y llegaron a la tierra prometida. Entre esos, de los únicos dos que pasaron a la tierra prometida, Josué y Caleb, mayores de 20 años, Josué y Caleb. El resto todos nacieron en el desierto. Hasta Moisés murió en el desierto. Durante los 40 años lo que hizo fue que se zarandeó y por ahí pasaron únicamente los que tuvieron fe de creer que Dios era poderoso para entregarles esa tierra prometida. Porque cuando ellos vinieron de ver la tierra, no, es que allá hay gigantes, nos pueden matar, no sé qué, mejor volvámonos a Egipto. Toda esa gente que se quejaba, toda esa gente que no tenía fe, que pensaba que era mejor devolverse, ellos murieron en el desierto. Entonces uno dice, ay, pues mejor no era no haber conocido a Jesús, porque haber conocido a la iglesia cristiana, y si me voy va a ser peor. Pues entonces váyase con el diablo, igual se iba a perder al infierno. Entonces me voy para el infierno porque no quiero hacer esto, me voy para el infierno porque es que yo no quiero rendirle cuentas al Señor. Pues igual le va a tener que rendir cuentas, porque la Biblia está diciendo que ante Él se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas y en la tierra. Así que usted quiera, no, yo no voy allá porque me quitan, no le quita a nadie. Dios quiere darle, entiéndame. Dios lo que le quiere es dar, quiere probar su fe. Si confía que Dios es viviente, que eso está en su conciencia, que no pudieron tener en el desierto, que Dios era viviente y si los había sacado con prodigios y señales de Egipto, con maravillas que nadie había podido haber hecho, que sea consciente que esas señales para que usted crea y yo creamos que Dios es Dios eterno, viviente.
que le prometió a Abraham, y Abraham no existe, pero le cumplió a Abraham. Sí se multiplicó el pueblo, como dijo, sí estuvieron 400 años en el desierto, y sí salieron de ahí y se van al desierto, pero salieron de ahí y ahorita cayeron en otra esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de la ley, porque Dios les dio la ley. Ahora son mis esclavos, pero mis esclavos no quiere decir que es una esclavitud para mal, sino es un esclavo para que aprenda a temer a Dios, para que aprenda qué es el pecado. Recuerden que antes que hubiera ley, había pecado en el mundo, ¿sí o no? Porque Abraham le creyó a Dios sin haber dado la ley. Abraham no temía a Dios porque él dijo: no tendrás otro Dios aparte de mí, honrarás a padre y madre, cumplirás las fiestas. No, porque todo eso no había todavía el pueblo para darle todos esos mandamientos, ¿sí? Abraham le creyó a Dios y temió a Dios, y el ángel le dijo: Abraham, no temas, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que temes a Dios. Y no había habido los 10 mandamientos, ¿sí? Todavía no estaba la ley, pero él ya tenía temor. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley estaba puesta en su corazón. Así dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Réalo. Romanos capítulo 2. Mejor verlo. Romanos capítulo 2. Ahora me quedó que no estoy ya acostumbrado. Versículo. Bueno, vamos a leer desde Ay, es que no tengo mis gafas puestas. Desde el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, ¿dónde? Escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que Dios, cuando creó al hombre, como cuando crearon los computadores, Dios puso en nosotros conciencia. Conciencia es algo inherente al espíritu del hombre, al alma del hombre. Los hombres tenemos conciencia. No hay una persona aquí que no tenga conciencia. Hay personas que tienen cauterizada la conciencia, pero otros no. Entonces, ¿de qué estamos hablando de la conciencia? Porque Dios puso en la conciencia del pueblo de Israel, después de sacarlos de Egipto, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Porque 10 mandamientos es para que entienda qué es el pecado. Así está diciendo Romanos. Vuelvo a traer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios puso como esclavos, es decir, esclavizó a los judíos durante todo el tiempo hasta la venida de Cristo a la ley, para que ellos confiesen que son pecadores, o que quiere decir qué es pecado, para que conozca en su conciencia qué es el pecado. Pero ellos ya tenían pecado, el pecado original, pero ahorita, como tiene la ciencia del bien y del mal, se los va a poner en su conciencia, no tanto la ley, sino la conciencia de saber que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Dios no le dijo a Adán en el huerto del Edén: mira, la paga del pecado será la muerte, sino que si come morirá. El hombre murió como una experiencia, y Dios quiere la experiencia que vuelva a vivir. Para que vuelva a vivir tiene que quitar la conciencia de muerte y poner la conciencia de vida, cambiando la conciencia del bien y del mal, de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Pero para esto los sacó de la esclavitud de la carne que estaba en Egipto, los hizo conscientes durante todo el tiempo que les dio la ley, los hizo conscientes que la paga del pecado es la muerte, porque nadie se puede justificar delante de Dios cumpliendo la ley. ¿Me estás llevando? Dígame si sí. El que no entendió, levante la mano. Allá, Alexandra y Luis y todos, ¿entendieron? Bueno, entonces voy a preguntarles.
¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para que reconozca que somos pecadores? No. Ya lo dije otra vez. Vuelvo a decirles. Ponga cuidado que me hace poner de mal genio. ¿Para qué sirve la ley? Para conocimiento de pecado. No para acusar. Sí, yo soy acusado por el diablo va a usar el pecado y va a poner en mi conciencia que usted es pecador. Sí, el diablo también la va a usar. Así como a Dios la usó, a Jesús le dijo, mira, que convierte estas piedras en pan y que todo, o sea, el diablo tentó, ¿sí? Nosotros también vamos a ser tentados por la ley. Pero entiéndame, cuando salieron de Egipto, vuelvo y le digo, cuando salieron de Egipto y salieron al desierto, Dios les dio la ley para enseñarles que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3, 6:23. 6:23. ¿Sí? Ahí que dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea que aprendieron en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es la muerte. Ellos conscientemente comentaban, somos pecadores. Está bien. ¿Sí? La ley me enseña a decirme soy un pecador. Entonces durante todo ese tiempo que tuvieron el tabernáculo y entonces hacían los sacrificios, los sacerdotes llegaban hasta tal parte y el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, ¿sí? Pero esos sacrificios y ofrendas por el pecado a Dios no le agradaron. ¿Por qué no le agradaban? Porque no cambiaban la conciencia del hombre. Así está diciendo. Acabamos de leer. No hacen consciente, léalo en la prédica de hoy. Hebreos capítulo 9. Pero pues me devuelvo aquí en esta. Entonces dice, en la segunda parte, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan sacrificios y ofrendas que no pueden hacer perfecto en cuanto a ¿qué? En cuanto a la conciencia. Escuche, eso que hacían ellos, esos sacrificios y ofrendas a Dios no le agradaban porque finalmente el hombre no era consciente, no hacía perfecta la conciencia del hombre en cuanto a que ya no es libre de pecado. Es libre de pecado. Dios quiere es que entienda que usted es libre de la ciencia del bien y del mal y que no tenga miedo, que tenga temor y respeto a Dios, sí, pero que sepa que después que usted recibe la gracia, que recibe el amor, que fueron las prédicas pasadas, que fue la sangre a la salida, la sangre en mi caminar y la sangre para entrar, y Jesucristo con su sangre detrás del velo, hace que mi conciencia sí sea limpia. ¿Por qué? Porque con la sangre de los toros y de los machos cabríos y la becerra purificaban la carne a los inmundos. Es decir, con ellos se lavaban y limpiaban la carne, y en un tabernáculo hecho con manos de hombre ellos podían entrar y presentarse delante de Dios, pero el que estaba detrás era un ángel, no era Dios. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? ¿Están bien? Eso todo se hizo porque la ley la trajo fue por medio de los ángeles. Entonces los ángeles están administrando para hacer lo que es símbolo y figura de lo que cuando venga a perfeccionarse. Pero como los hombres morían y la sangre no era una sangre que pudiera ser eterna, porque la sangre de los animales también muere, entonces las sacrificaban mientras pedía el perdón, pero no quitaba la conciencia. ¿Por qué? Porque si cada año tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo y expiar los pecados de él y del pueblo, entonces quiere decir que había todavía conciencia de que era un pecador, de que estaba en pecado, que estaba muerto, que no puede presentarse delante de Dios. Dijo que el Espíritu Santo daba a entender con esto que no había lugar para entrar al lugar santísimo. No podía entrar al lugar santísimo. Voy a decirlo más sencillamente para que me entiendan. En el Antiguo Testamento, después que estuvieron en el desierto, Dios les dio la ley y les dijo que hicieran un tabernáculo en el cual podrían tener un encuentro. Por eso se llama el tabernáculo de reunión. Ellos se reunían con Dios, pero para encontrar a Dios tenían que sacrificar los animales y derramar la sangre por su pecado, porque Dios es santo y Él no puede recibir al pecador. Entonces, para quitar el pecado, o sea, la inmundicia de la carne, de los pecados que se cometen por la carne, porque no robar, no matar, no fornicar, son pecados de la conducta de la carne, se presentaban con sangre de corderos
que también eran solamente carne y con ellos se podían presentar en un tabernáculo ante el representante de Dios, que era el ángel, en el tabernáculo hecho con manos de hombres. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Por eso detrás del tabernáculo estaban 2 ángeles. ¿Sí? Y se sacaba la sangre sobre el propiciatorio y los ángeles estaban mirando ahí. ¿Era así o no era así? Los sacerdotes venían y derramaban la sangre, y los que estaban siendo testigos de esa sangre eran los dos querubines, porque estaba quitando la conciencia del pecado de la carne. ¿Sí? Pero, o sea, no quitaba la conciencia, porque no era perfecto, solamente pedía perdón por el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien le pega una cacheta, ay, perdóneme, ay, yo no lo vuelvo a hacer, el otro día, ay, no, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Ay, perdóneme que robé, y al otro día volví y robé. Entonces continuamente tendrían que llevar sangre de corderos para estar pidiendo perdón por los pecados, porque una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo para expiar los pecados de la ignorancia del pueblo, y volvía y salía. Como volvía y salía, entonces tenían que esperar 1 año para volver otra vez a que ese sumo sacerdote intercediera ante Dios para tener redención, pero durante todo el año tenían que esperar y cargar con el pecado durante todo el año. ¿Me comprende? ¿Sí me está entendiendo? Tienen que esperar 1 año y durante todo el año te van a tener conciencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo murió, escuche bien, porque esta es la parte preciosa, para que usted limpie su conciencia, entienda que esta es una conciencia limpia, es que cuando Cristo derramó su sangre, que no es la sangre de un cordero, que no es la sangre de un toro, y que no entró a un tabernáculo hecho con manos de hombre, sino que en el cielo mismo entró para presentarse por nosotros ante Dios. Cuando Él murió, ese sacrificio Dios lo aceptó, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no quitaban la conciencia de pecado, porque el sacerdote tenía que volver a salir otra vez a decir, y volver otra vez al año y recordarles que es un pecador. ¿Me comprende? Pero Cristo, escuchen bien, Cristo murió solamente una vez, derramó su sangre, entró con esa sangre al lugar santísimo y no ha vuelto. Entiendan, es sangre eterna, es un sacerdote eterno. Si los sacerdotes, si el pueblo en el Antiguo Testamento querían que los perdonara, eternamente tendría que el sumo sacerdote nunca salir de ahí. ¿Me entienden? Pero como ellos entraban y salían y caños, tenía que volver a entrar, era débil, era una ley muy débil. Hay que tumbar, él dijo, tumben este templo y comenzamos uno nuevo. Así dijo Jesús, ¿sí o no? Y entonces el templo que va a levantar soy yo. Entonces, para conocer la conciencia de Dios, para conocer la mente de Dios, hay que conocer el tabernáculo. Por eso poco a poco los he venido enseñando el tabernáculo, cómo acercarse, cómo entrar, cómo depender, y cómo entrar su alma anclada detrás del velo, pero ahorita cómo entrar con una conciencia limpia ante Dios. Porque nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo. Porque la carne de Jesucristo, escuche bien, el verbo se hizo carne, y la carne no está en este mundo. O sea que está. Si Jesús está vivo, quiere decir que la palabra de Dios está viva, ¿o no? ¿O es vigente o no es vigente? Usted es responsable de sus actos mientras esté vivo, ¿sí o no? Usted dice, mañana voy allá, y como está vivo, mañana le reclamo, oiga, ¿por qué no? No, tranquilo, yo voy otra vez mañana. No, mañana, porque está vivo. Si se muere, al fin no vino. ¿Me entiende? Porque la palabra la puede sostener mientras viva, pero como ya no vive, entonces no puede sostener. Pero Cristo dijo, y la sangre es viva, si no beben mi sangre no tienen vida, si no comen mi carne no tienen vida. O sea, si ustedes no tienen mi palabra, que es eterna, no tienen vida, porque vamos a celebrar Santa Cena. Díganme, ¿usted por qué celebraría Santa Cena? No, yo no tomo Santa Cena porque es que yo no soy cristiano. Bueno, entonces, o sea, yo no creo en Jesús. Yo prefiero irme al infierno y no creer en la sangre de Jesús. Bueno, entonces, esa es la decisión de cada uno, porque ahí está la voluntad y la conciencia. Si usted quiere irse al infierno con su conciencia, con todos sus pecados, en vez de entregarle su conciencia a Dios para que se la limpie y usted pueda presentarse delante de Dios sin haber cometido pecado, pues es preferible que cuando el diablo lo acuse, usted tenga sangre para defenderse. ¿Cierto? La sangre de Cristo es el testimonio para escaparse de la mano de Él. En su cotidianidad, hasta la gente lo acusa, entonces usted depende de la sangre de Jesús para que pueda ser libre del oprobio. Y cuando usted muera, usted necesita la sangre de Jesucristo para entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Pero en este momento usted necesita de la mediación de Jesucristo en el reino de los cielos para que yo pueda entrar allá y Él no salga de allá, para que constantemente esté ofreciendo por mí súplicas y ruegos. ¿Me entienden?
Si Jesucristo ya hubiera venido, ya no hay más sacrificio, ya no se puede, ya. ¿Por qué? Porque ya salió el sumo sacerdote, ya no hay más expiación por el pecado, porque los sacerdotes cuando salían, ya decían, bueno, ya los perdonó, pero de aquí en adelante responsabilidad suya. Y al otro día ya pecaban, entonces tenían que esperar un año más para que todos los pecados de ahí hasta cumplir el año fueran acumulados, llevarlo al sacerdote, presentarlo ante Dios, perdonaba los pecados, pero al otro tiempo, como la paga el pecado es la muerte, entonces volvían otra vez a sentir pecado, otra vez volvían a tener culpa y volvían otra vez a esperar que viniera el sumo sacerdote, se volviera a presentar con otro cordero inocente para quitar los pecados de la culpa del año. Pero entonces imagínese usted, tendría que estar sacrificando cada año y diciendo por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Está diciendo así todavía? ¿Sí? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen y a los ángeles y a los santos y a todos que intercedan. No, eso no sirve. No sirve. ¿Qué es lo que sirve? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién? Jesucristo, que traspasó el velo, que está como sumo sacerdote, que tiene una sangre eterna, intercediendo por mí eternamente para que yo pueda tener vida eterna. Por eso mi alma está anclada detrás del velo, es decir, está puesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde Él está, es donde se supone que yo voy a estar. Escucha lo que le voy a decir. Entre el lugar santísimo y el lugar santo están los sacerdotes haciendo el oficio del lugar santo, ¿cierto? Los sacerdotes trabajan en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Solamente Edgar? ¿Dónde estaban ustedes? Mire, si usted no está en el lugar santo, entonces no está en Cristo, no está en Jesús. Yo le estoy diciendo de verdad como una experiencia suya. ¿Usted está en dónde? ¿Sí está en el lugar santo? ¿O lo está dudando? No, yo estoy afuera. No, yo ni siquiera entro. No, yo me voy a perder. No, yo me voy para el infierno más bien. No, allá está rico. Allá dice que se pasa bueno. Bueno, entonces espérese. Compruebe. Lo que pasa es que allá no va a poder salir. Pero si usted más bien se arrepiente, cree en la sangre de Jesucristo para entrar en el tabernáculo. Por eso se bautiza para entrar en Cristo, por eso se bautiza en Jesús para pertenecer al cuerpo de Jesús, para vivir en Jesús, para tener esa sangre y tener vida, para comer la carne y estar vivo, y para que estando Jesús en el lugar santísimo esté intercediendo constantemente por usted, con una sangre viva y eterna, siendo un sacerdote eterno que pueda hacer limpia su conciencia ante Dios. ¿Sí? Son dos cosas. Entonces, si usted está en el lugar santo, sirviendo a Dios, está bien. Pero entienda que usted está sirviendo a Dios y quiere acercarse más. ¿Por qué? Porque después de estar en el lugar santo, espiritualmente hablando aquí la iglesia, va a entrar usted al reino de los cielos, pero antes del reino de los cielos va a estar en el paraíso. El camino es el paraíso, luego vuelve a la tierra y luego el reino de los cielos. Ese es el camino para mi espíritu. Espero que sea el camino para su espíritu. Ese fue el camino que Jesucristo nos mostró. Dijo, yo soy el camino. Murió, lo enterraron, fue al paraíso, volvió y se fue para el cielo. Ese es mi camino. Espero que ese sea su camino. Es el camino que estamos enseñando, es el camino que Dios nos enseña. Bien, en ese caminar usted estaba fuera del tabernáculo, no tenía nada que ver con Cristo, no tenía nada que ver con Dios, pero quiere decir que usted estaba en Egipto, ¿sí? Y de Egipto Dios lo trajo y lo introdujo a la iglesia porque usted dependió de la sangre, porque dijo que así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le quiere no se pierda en el desierto, sino que entre a él y tenga vida eterna. Entonces Jesús fue levantado como esa serpiente en el desierto. Usted y yo estamos en el desierto donde no hay vida, y creyendo en esa sangre de Jesucristo que fue levantada, nosotros podemos entrar por medio del bautismo al cuerpo de Cristo, al templo. Estamos en el templo. Si usted no está en el templo es porque no es creyente. Pero si usted cree que está en el templo, quiere decir que usted ya está sirviendo como sacerdote, porque solamente pueden entrar allá ¿quiénes? Los sacerdotes y levitas. Entonces no tema decir que usted es sacerdote. Sacerdotes son los que sirven a Dios. Entonces está diciendo para que tenga una conciencia limpia, para que sirva al Dios vivo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ahora sí comenzamos la prédica. Ahí comienza la prédica. Sí. Dice, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Es decir, quiere quitar esa conciencia de que usted está muerto.
Usted tiene que tener conciencia que está viviendo en el templo en Jesús y usted está sirviéndole como sacerdote estando aquí en el lugar santo. Usted ya no es una persona común y corriente. Diga, yo soy santo. Solamente los 4 que dijeron también, los 4 que dijeron, que yo soy santo y que yo soy sacerdote de Dios. Bueno, ya nadie más dijo, cada vez menos. Los que son santos, digan, soy sacerdote de Dios. Soy sacerdote de Dios. O sea que usted está sirviendo a un Dios vivo, por el cual cuando usted se levanta el domingo, usted está pensando que viene al culto, porque aquí también dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora estamos en el santuario real, porque estamos en un templo espiritual, y usted está vivo siendo un sacerdote. No tiene que tener las vestiduras de un sacerdote de la Iglesia Católica, eso no se meta eso en la cabeza. Sacerdote que usted fue revestido de Jesús, es la prédica de la semana entrante, para que usted entienda cómo se presenta delante de Dios, pero primero tiene que tener una conciencia limpia. ¿Limpia qué es? Es que en cuanto al pecado, usted ya no es pecador, usted ya no está muerto, sino que usted tiene que estar vivo. Usted está vivo porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si usted está vivo, usted debe estar orando, leyendo la Biblia, debe estar predicando, debe estar sirviendo a Dios porque está en el lugar santo. Si usted no está haciendo eso, quiere decir que usted todavía está muerto, porque la fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin obras es muerta, la fe sin obras también está muerta, ¿sí? Cuando el cuerpo sale, el espíritu muere. Cuando la fe sale, pues ya está muerto. Entonces uno, ¿qué hace? Cuando está vivo, sabe que yo estoy en un lugar santo, yo estoy vivo, Dios está vivo, Dios es eterno, me llamó, me dejó entrar, ahora me puedo presentar delante de Él, está pidiendo perdón por mis pecados, pero no tenga la conciencia religiosa que todo se lo dejo al cura o todo se lo dejo al pastor. Si yo canto, no, que cante el pastor. Que ore, no, el pastor ya oró. No, usted ore, usted cante, porque usted es sacerdote que está sirviendo a Dios, que también está cambiando, poniendo el incienso, quiere decir las oraciones, está poniendo la ofrenda, que es los panes de la propiciación, usted está llevando una vida de fe conforme a lo que Él dijo, y está siendo iluminado por el Espíritu Santo, que es el candelabro, que ahorita no se puede hablar de esas cosas en detalle porque no me alcanza el tiempo. Pero está entendiendo hasta aquí. Su conciencia es limpia porque el sumo sacerdote que está en el cielo es eterno y su sangre es eterna y está mediando por usted de día y de noche. Él está vivo. Y si usted está vivo y usted es sumo sacerdote, usted tiene que tener esa conciencia de estar vivo cuando esté rindiendo culto. Entonces ya no tiene que pensar en esas obras muertas. Las obras muertas, ¿qué es? Ay, no, es que yo estoy cometiendo. Mire, entienda que su pecado era no estar en el lugar donde está, pero cuando usted está aquí, usted ya no peca. Pero si usted peca, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo, que está intercediendo por usted delante de Dios de día y de noche. Lo que pasa es que hay unos que aprovechan esa libertad como libertinaje y cauterizan nuevamente la conciencia. Siendo que son cristianos, comienzan a hacer cosas que tienen la conciencia enferma. Se enferman como desde el principio. Entonces, no, yo creo, no, entonces voy y pido perdón. Ay, su merced, venga, le digo. ¿Por qué habló Primera de Corintios tanto? Mire, la tarea es, lea Primera de Corintios para que entienda que Pablo les decía a ustedes, tienen la conciencia está mal. Primera de Corintios capítulo 8. Mire cómo habla de la conciencia, en varias partes. Capítulo 8 dice... Capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer rápido para que no nos demoremos. Bueno, está diciendo que en cuanto a los sacrificados de los ídolos, ¿cierto? ¿Sí? Que entonces la gente que tenía buena conciencia no tiene mala conciencia. Dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno, siga. Aún no sabe nada como debe ser. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer sacrificado de los ídolos. Mire lo que dice ahí. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Se da cuenta el problema de la conciencia? La persona es consciente, no, sí, yo soy ya salvo, no, yo creo en Jesús, yo puedo hacer lo que quiera. Mire, por su orgullo, usted cree que otra persona, lo que usted está haciendo mal o inmundo, lo que no conviene, otra persona ve que usted está haciendo eso que no debe ser, se contamina la conciencia de otra persona. Ay, entonces él por qué sí puede hacer, entonces el pastor, y entonces por qué la esposa, y entonces por qué el hijo, entonces por qué, entonces se contamina, y yo no creo, se pierde. Porque hay muchas personas que caen en tentación, porque hay algunos que habituados a la vida de la carne, como son débiles de la carne, otros que se creen mucho, no, es que yo soy salvo, yo no hay que creer en la ley no sirve. No, la ley funciona. La ley es buena, es justa y es santa. No nos justifica a los que ya fuimos salvos, pero nos mantiene libres y nos ayuda a predicar el evangelio. Porque Cristo murió por todo el mundo. Pero si mi libertad hace que tropiece otro por el cual Cristo murió, me lo van a cobrar. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el de otro. De modo que lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí? Porque usted mete la conciencia ahí. Entonces, no, es que esto se lo sacrificaban a la Virgen María, estos son unos pastelitos para la Virgen, entonces ya no se lo coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está. No pregunte para si es para la Virgen o no. Porque si la persona que dice que eso es para la Virgen, usted va y come y dice, ay, ¿usted qué está comiendo para la Virgen? Ah, entonces sí es la Virgen, entonces sí. Entonces se contamina y se pierde. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, porque el Señor, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis y bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es decir, que usted todo lo que hace, lo está haciendo para que en todo sea Dios glorificado, no para que usted se sienta que usted ya es libre, porque ya no somos libres, ahorita estamos bajo la ley de la fe. Y si lo que usted está haciendo contamina a otra persona y hace tropezar a una persona, entonces o usted no ama verdaderamente, ni es sacerdote de Dios, ni está entendiendo qué cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo que le va a cobrar a aquellos por quien Cristo murió. Yo podría mentir, pero yo ¿por qué no miento? Porque si yo miento, entonces de pronto todos los hermanos van a decir, no, porque mire que el pastor es un mentiroso. ¿Sí o no? Entonces yo también me vuelvo mentiroso porque se supone que los pastores pueden decir mentiras. Pues no, yo sí quisiera, pero no va a ser. Y yo digo, no, ¿para qué dice eso? No, diga la verdad, pase lo que pase. Y va a robar, no, pero ¿para qué va a robarse? No, lo robe, páguelo, usted tiene plata. Uno puede tener la oportunidad, no lo hago. ¿Por qué? Porque imagínese una cámara que ahorita muestre que usted sale por televisión que está robando un celular que le dio la oportunidad en un escritorio y preciso una cámara lo pilló y usted le estaba predicando a unas personas. Entonces esa persona que es débil en la fe dice, mira Mónica, mira Edgar, no, mira Yanina, tanto que predica y mire, salí por las cámaras robando. La débil conciencia de otro se pierde. Somos sumos sacerdotes, estamos en el lugar santo, mi conciencia está limpia, sí, mi libertad, yo soy libre, todo me es lícito, todo me conviene, pero le conviene a otro. Por eso digo que la conciencia no solamente se mira a sí mismo, sino mira también su entorno. La conciencia es para mirar el entorno. Usted tiene que ser consciente que hay gente a su alrededor a quien usted está destruyendo o podría destruir por lo que usted hace. Si usted recibió el amor de Dios, lo aplaudo. ¿Recibió la gracia? Muy bien. Pero mire que lo que usted hace podrá hacer caer a otra persona. No quiere decir que si usted hizo algo, no pueda pedirle perdón a Dios y dejar de hacerlo y continuar.
Sí, no para que usted se pierda, no porque usted se va a perder, entienda, sino porque lo que usted está haciendo está destruyendo la fe de otras personas. Es como si fuera un cáncer en la iglesia, que comienza a comer y comienza a destruir la fe de los demás. ¿Sí? Es posible que se salve, el Señor le va a pedir cuentas por todo, pero, pues, terrible, ¿no? Bueno, vamos a leer el último versículo para que ustedes hagan un poco mejor también la tarea. Primera, Tito, capítulo 1, Tito 1, Tito 1, este micrófono no lo consentía, entonces me tiene medio azarado. Dice, capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sí, es que para una persona que es pura, no está viendo como las cosas malas siempre en todo, pero el que ya se corrompió comienza a ver todo mal, todo comienza a verlo mal, corrupto, y comienza a destruir la vida de fe de los demás. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera Timoteo, no, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, nosotros, por eso estoy diciendo, cuando usted lleva una vida delante de Dios, usted toma el alimento, da gracias al Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si usted lo come, cómalo no pensando que es algo sacrificado a los cielos, en el caso de la comida. Si usted está teniendo una relación con una persona, usted tiene que pensar si esa relación es la relación que contamina a las personas o no contamina la vida de fe de los demás. Es lo mismo. Si usted va a robarse algo, usted tiene que mirar si esa vida que usted está llevando de ladrón lo está haciendo para gloria de Dios o lo está haciendo únicamente para tener cosas. O sea que usted está pensando en usted, tiene conciencia que usted quiere cosas, pero no tiene conciencia que hay un Dios vivo y que la vida suya puede destruir a otro, y se resulta que usted está diciendo que usted es un sacerdote que está sirviendo a Dios. Por un lado está haciendo, pero por el otro lado, si lo llegan a ver haciendo lo que no es, podría usted destruir la vida espiritual de otras personas. Es mejor que cuando usted venga al culto, usted tenga su conciencia limpia, diciendo, Señor, yo me puedo presentar. ¿Quién puede decir aquí me presento delante de Dios con una conciencia limpia? ¿Cierto? Yo no estoy haciendo nada malo, Señor. Yo todo lo que hago lo hago para la gloria tuya. Yo lo hago, si yo estoy viviendo, vivo para ti. Si como, como para ti. Si no como, no como porque si yo como, hago es para que otros crean. Si yo dejo de comer es para que otros no se pierdan. Si yo hago esto, me abstengo de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no porque yo me pierda, sino para que ayuda a avanzar la obra de Dios. ¿Me entienden? Es por la obra de Dios. El que es salvo, el que recibió la gracia, usted no necesita volverle a decir que tiene que caiga bajo la ley. Mire, no estoy diciendo eso, entiendan. No estoy diciendo que una persona después que recibió la gracia y que es sacerdote, usted ya tiene conciencia de fe, usted ya tiene conciencia limpia, que Cristo está allá mediando por usted. Pero ¿qué está haciendo usted con la conciencia de los demás? Para que usted pueda presentarse delante de Dios y también tenga una conciencia limpia delante de Dios, que lo que usted hace lo está haciendo para la gloria de Dios. Su vida también sea para la vida y la gloria del Señor. No basta con predicar. La gente dice, es que estoy dando la voluntad, va a predicar, pero por el otro lado está matando, violando, adulterando. ¿Cuánta gente no está haciendo? Hasta pastor está diciendo cosas que no son. Uno desconoce porque su vida no es consecuente. No, a mí mi vida de este mundo déjemela quieta. Yo le enseño la palabra, pero a mí déjamela quieta. ¿Cómo va a seguir usted a esa persona? Dígame, ¿usted cómo va a perseguir a un pastor que sea así? Que entonces tengo la vida mundana y solamente tiene vida cristiana el día de la prédica. Entonces trata a todo el mundo a las patadas y parece que tuviera la conciencia cauterizada, porque trata a la gente como si no tuviera el amor de Dios. Pero si tuviera el amor de Dios, entonces al presentarse pues ama a los demás y los demás son amados, ¿cierto?
Todo lo que nosotros estamos haciendo porque somos sacerdotes, escuchen bien, somos sacerdotes que estamos llevando una vida de servicio a un Dios vivo con una conciencia limpia. Amén. Su conciencia está limpia del pecado original, que ya Cristo murió, y que usted tiene un sacerdote, que usted es débil y que usted comete errores. Sí, yo sé que usted como yo cometemos errores, y lo que nos salva a nosotros es que tenemos un Salvador que está orando delante de Dios de día y de noche, porque estoy haciendo su obra, pero soy débil. Señor, perdóname, yo hice esto, y yo quisiera romper las piernas a todo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque el Señor murió por él. Yo quisiera que lo metieran a la calle, yo quisiera que les pescuezaran, sí, pero me abstengo. ¿Por qué? Porque el Señor también lo ama, porque también murió por él. Y si está acá es por algo. Si usted está haciendo algo que no ayuda para que otra persona se salva, parece que usted no estuviera sirviendo al Dios vivo, porque tiene en su conciencia, tiene algo que no lo va a dejar presentarse delante de Dios, y el diablo lo va a estar acusando. Sea libre, pida perdón, deje su pecado, siga adelante. Es mejor entrar al reino de los cielos con una conciencia limpia y sirviéndole a él desde acá, que luego estar de pronto acosado en el último momento, que no solamente usted debe los que se perdieron por su culpa, o que hasta usted mismo se haya perdido perdiendo su primer amor. Si pierde el primer amor de la carta de Hebreos, si pierde el primer amor, se puede perder. La salvación se pierde. ¿Cómo va a descuidar una salvación tan grande? La gente que descuida su salvación es la gente que ya no dice que este pecado no lo puede perdonar, que yo hice una cosa muy grave y que sigue repitiendo. Entonces siempre están llevando apártese, o sea, déjelo. Y entienda que usted está viviendo como sumo sacerdote y comienza a vivir como un sacerdote sirviendo a un Dios vivo. Amén. Oremos por nuestro espíritu para que el Señor nos dé esa experiencia verdadera. Padre Dios, ayúdanos por favor, que es mejor vivir 1000 años, Señor, a la puerta de la entrada, Señor, que vivir el resto de mi vida, Señor, en este mundo, en el Hades, Señor. Prefiero vivir un día más, Señor, a la entrada de la puerta del tabernáculo, esperando tu regreso, Señor, tu segunda venida, que tener anhelo de volverme atrás, Señor. Ayúdanos, que nosotros no seamos de los que nos volvemos atrás, sino que queremos estar vivos delante de ti como sacerdotes, sirviéndote, Señor. Ayúdanos para que nuestra conciencia, Señor, tampoco afecte a los que no tienen fe o a los que tienen una conciencia débil, Señor. Ayúdanos para que nosotros ya no seamos niños que vivimos por las pasiones de la carne, porque eso hacíamos en los tiempos en que no te conocíamos, cuando éramos niños. Pero ahora tenemos que crecer espiritualmente y ya no vivir por los deseos de la carne, sino que tenemos que vivir por los deseos del Espíritu, por los deseos del Espíritu Santo, sirviéndote aquí en este mundo, Señor, mientras entramos al reino de los cielos, a entrar en el lugar donde tú estás, al reino de los cielos. Ayúdanos para que nuestro espíritu pueda presentarse delante de Dios siempre, Señor, con una conciencia limpia de saber que estamos haciendo la obra, de que estamos viviendo para ti, que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer sea para la gloria tuya, Señor. Ayuda a los que son débiles en su conciencia, que aún no tienen discernimiento entre el bien y el mal, que nosotros ya entendimos que el bien y el mal es saber que la paga del pecado es la muerte, pero nosotros ya no somos de los que vamos a la muerte porque tenemos la fe de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que nuestra libertad no haga tropezar a otros, para que nuestra conciencia no contamine la conciencia de otros. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.